¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, cuando hice el audio acerca de la falacia ad naturam, me pareció importante continuar este argumento porque la idea de naturaleza es una idea muy compleja, muy difícil. Y por otro lado, referirme a un filósofo de nuestra época, de la época moderna, que ha tenido y sigue teniendo una enorme influencia en nuestras vidas, aunque no lo sepamos. Me refiero a Rousseau, ¿no? Rousseau es un hombre que no ha creado tanto una teoría, aunque sí, obviamente, él es el autor del Contrato Social, es una obra importantísima, pero no es un teórico al modo de Hegel o de Kant, no sé, o de Marx o de Heidegger. Pero Rousseau encarna o materializa un nuevo tipo de hombre. Esto quizás sea más influyente, más que una nueva idea, una nueva teoría, como puede ser, no sé, el idealismo de Hegel. Aquí tenemos a un personaje que de alguna manera funda una forma de sentir, que después se va como distribuyendo en las masas, de modo que de algún modo Rousseau, como lo llama alguien, es el padre de la modernidad, ¿no? En este sentido. Él crea un nuevo tipo de santidad. De santidad. Precisamente Rousseau es un santo. Es un santo que vive la santidad de una forma distinta, ¿no? Mi marido es un santo, dice su esposa, ¿no? Y lo tienen por santo. La reina de Francia peregrina después de la muerte de Rousseau a la tumba de Rousseau. Es un lugar de culto, ya que es un hombre del todo particular y él es consciente de eso. Y en este sentido es más importante, ¿no?, crear una nueva imagen del hombre. Y esto del santo es importante porque nuestra civilización, que ya tiene 2000 años, me refiero a la civilización cristiana, tenemos consciente o inconscientemente la imagen del santo y la imagen del héroe, ¿no?, del hombre de oración, el santo, ¿no?, el hombre que aspira a lo divino, el hombre vertical, y el hombre de acción, ¿no?, el fundador de ciudades. Estos hombres, los santos y los héroes, ¿no?, los próceres, son un poco los guardianes de nuestra civilización, como lo llama un autor, ¿no? De hecho, nuestras ciudades llevan sus nombres. Esos son nuestros protectores. Bien, entonces Rousseau no solo crea una teoría, sino que materializa en sí mismo al nuevo santo, que tiene como objeto de culto la naturaleza y como elemento subjetivo de santidad el sentimiento. Me pareció interesante, por ejemplo, recordar cómo se inician las confesiones que él escribió y después fueron publicadas luego de su muerte. Leo, es el inicio de las confesiones de Rousseau. Emprendo, dice él, una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo, solo yo. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen, ¿no? Es un poco el modelo del hombre enamorado de sí mismo. Y solo para comparar, veamos cómo inicia sus confesiones San Agustín de Hipona. Grande eres, Señor, y por entero loable. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Tú me incitas a que me deleite en alabarte, dice él, Agustín, porque nos has hecho para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Fíjense, a nivel intuitivo, la enorme diferencia que existe entre la confesión de un santo, San Agustín, y de un santo llamado Rousseau, ¿no? Él también dice, leo, ansío el momento en que, libre de las trabas corporales, yo venga a ser yo mismo, y sin contradicción, sin división, y que no necesite más que de mí para ser feliz. Interesante, ¿no? No necesite más que de mí
para ser feliz. Es decir, es una especie de ermitaño, pero no en el sentido tradicional del ermitaño, del solitario, del monje, ¿no?, que vive anhelando, ansiando a Dios, sino esto, ¿no? Maritain, que escribió un libro acerca de Rousseau, dice acerca de esta expresión: sin duda hemos llegado con esto al centro de la locura de Rousseau. Rousseau está loco, pero también nos hallamos en el centro del paraíso de la inmanencia. Es decir, la felicidad de Rousseau consiste en estar con Rousseau. Es decir, para nosotros la felicidad no consiste en gozar de la compañía estable y permanente de Dios y de nuestros seres queridos. En cambio, para Rousseau consiste la felicidad en gozar de sí mismo y en la soledad más absoluta, ¿no? Y eso es lo que lo hace atractivo en su época, ¿no?, porque él rechaza a la sociedad, y la sociedad que es rechazada por él lo busca y lo, digamos, lo canoniza, ¿no? Es por eso gente peregrina a verlo, a consultarlo, peregrina a su tumba, ¿no? Es un hombre distinto, un sabio, un profeta, ¿no? Este es Rousseau. Bien, ¿cuál es la enseñanza de Rousseau? Es una enseñanza pues diversa y no tan fácil, porque él trata diversos temas. El primero es la naturaleza, después el sentimiento, la civilización, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, el contrato social, ¿no?, fundamental, ¿no?, la iglesia, el pueblo, la voluntad general, etc. Estos son los conceptos principales de la obra de Rousseau, que ustedes lo pueden encontrar, si les interesa obviamente, por ejemplo, en un libro, Historia de la Filosofía del padre Copleston, que está en la web, gratuito, son unos 8 tomos, y él dedica un capítulo un poco a resumir la doctrina de Rousseau. O bien el libro este que les mencionaba de Maritain, titulado Tres Reformadores. Es un libro acerca de Lutero, de Descartes y de Rousseau. Bien, vamos rápidamente, me pareció interesante como complemento de lo que hablamos acerca de la falacia ad natura, ¿no? Entonces, lo primero que vale la pena destacar en Rousseau es la dialéctica entre necesidad y artificio, mejor dicho, entre naturaleza y artificio, ¿no? Él dice literalmente en el discurso acerca de las artes y las ciencias, que es su primer escrito, dice: la necesidad levantó los tronos, las artes y las ciencias lo han consolidado, ¿no? El trono, para decir el poder político, que en la época de Rousseau estaba en manos del rey, de la aristocracia, de la burocracia, es en realidad producto de la necesidad, de la naturaleza, ¿no? Porque el hombre tiene necesidades básicas, como el comer, el abrigarse, el comerciar, el defenderse, la seguridad, etc., ¿no? Entonces, sobre esas necesidades naturales se construye algo artificial, ¿no? Algo artificial que en la época de Rousseau era tremendamente artificial, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, la corte francesa del siglo XVIII, ¿no? Es el esplendor la opulencia de estos palacios enormes, ¿no?, como Versalles, ¿no?, dorados, llenos de cristales y en fin, de cosas, habitado por una aristocracia o una corte enorme, ociosa, indolente, inútil, ¿no? Gente que despilfarra el dinero de los impuestos en cenas, en bailes, ¿no? Obviamente es un espectáculo bastante deprimente, decadente, ¿no? El mundo del poder de aquella época. Entonces se nota claramente que todo es un ornamento artificial de una necesidad natural, pero ¿dónde quedó lo natural? ¿Dónde termina lo natural y dónde empieza lo artificial, ¿no? Entonces Rousseau señala esto, y creo que con razón en este caso, ¿no? No nos atrevemos ya a parecer lo que realmente somos, dice, sino que continuamente mentimos. Es una vida de mentira. No paramos de mentir, ¿no? Y entonces él echa la culpa de esta gran mentira, gran artificio llamado civilización, a las artes y la ciencia, ¿no? Ellos son los responsables, en fin, de toda esta falsedad.
Y bien, entonces la distinción entre lo natural y lo artificial, que es una distinción que vale la pena profundizar, creo yo, y podemos tomarnos de la mano de Santo Tomás de Aquino, quien lo hace en forma, me parece a mí, excelente, ¿no? Bien, Rousseau es también un revolucionario, como sus contemporáneos, como los ilustrados, ¿no? Como, no sé, como Diderot, D'Alembert, Voltaire, no sé, etc. Pero se enemista con ellos porque él es un revolucionario de otro signo, porque aquellos, los ilustrados, exaltan la razón. En cambio, Rousseau exalta la naturaleza. Ambos, los ilustrados y Rousseau, tienen en común que rechazan la gracia divina, rechazan lo sobrenatural. Pero aquellos lo hacen a favor de la razón ilustrada, ¿no? En fin, aude sapere, dice Kant, ¿no? El rechazo de la fe y animarse a pensar sin la ayuda de la gracia. En cambio, Rousseau exalta la naturaleza y el sentimiento. Por eso es distinto y a su vez tiene cosas en común con los ilustrados, obviamente, ¿no? Bueno, entonces Rousseau habla un poco de historia, no es historiador y recibe críticas por esto, porque él se imagina que los pueblos antiguos eran pueblos originariamente sencillos, virtuosos, inocentes, puros, ¿no? Pero que terminaron corrompiéndose. Habla de Egipto, habla de Roma, en fin. Entonces la civilización corrompe la naturaleza, esta es la primera idea, ¿no? Entonces la civilización corrompe la naturaleza, pero como él vive en una época ilustrada y se mueve en un ambiente ilustrado, ¿no? Es decir, él viaja, es hospedado por personas de la aristocracia, está en Inglaterra con Hume, se cartea con personas muy importantes, con clérigos también muy importantes. Él distingue a los genios, hijos de la naturaleza, como Newton y Descartes, y después los autores de manuales. Dice que los genios sí son hijos de la naturaleza, son como continuación de la naturaleza. En cambio, todo lo demás, digamos, la clase ilustrada, es otra cosa, es lo artificial, ¿no? O sea, es él el que decide en todo caso dónde termina la naturaleza y dónde empieza lo artificial. Es Rousseau, ¿no? Un poco Maritain en su libro frecuentemente traza como un paralelismo entre Lutero y Rousseau. El Lutero decide lo que es revelado y lo que no es revelado, ¿no? Lo dijo Lutero. ¿Cuántos sacramentos hay? Bueno, Lutero dice que hay tanto. Bueno, Rousseau, de alguna manera, hace lo mismo, pero no en el caso, no acerca de la revelación cristiana, de la Biblia, sino acerca de lo natural, ¿no? Ella acaba aquí de decirnos que Newton y Descartes son hijos de la naturaleza, mientras que otros científicos o artistas de segunda categoría son hijos del artificio y hay que rechazarlos. Bien. Entonces no son tan opuestos, parecen muy opuestos, pero quizás sus diferencias no sean tan profundas, ¿no? Bien, entonces Rousseau habla de la naturaleza en un estado puro, ¿no? Y dice, en algún lugar, dice el hombre, en el contrato social, dice, ¿no? El libro más importante, el hombre nace libre, dice, pero por todas partes se encuentra encadenado, ¿no? De nuevo, esta dialéctica, ¿no? El hombre nace libre, por naturaleza es libre, pero después hay cadenas artificiales. Bien, entonces aquí de nuevo, en fin, la utopía central de la filosofía política de nuestra época, que es la libertad, ¿no? De modo que en un estado de naturaleza seríamos libres, como las aves del cielo, ¿no? Como los animales de la selva, como los peces del mar, seríamos libres. ¿Y por qué no somos libres? Bueno, por culpa de la civilización, ¿no? Le echamos la culpa a la civilización, cuando en realidad, si ustedes lo piensan, nosotros no nacemos libres. El hombre no nace libre. O sea, la libertad no es un atributo de nacimiento, sino que es algo que vamos conquistando a medida que vamos viviendo y desarrollándonos en el sentido psicológico y moral, ¿verdad? No es verdad que nacemos libres. Bueno, entonces
pero también no solamente libre, sino que nace bueno. El hombre es bueno, el buen salvaje que se llama, ¿no? En este sentido, Rousseau critica a Hobbes. Hobbes, un autor muy importante, autor del Leviatán, que ustedes conocerán, dice que en el estado de naturaleza los hombres se matarían. El estado de naturaleza es el estado de la guerra de todos contra todos, ¿no? Rousseau dice que no, que Hobbes se equivoca, que en el estado de naturaleza los hombres vivirían, en fin, aisladamente, indiferentes. ¿Qué me importa a mí el otro? ¿No? Y en todo caso, en el hombre hay un sentimiento, en fin, de compasión. Lo que hace que nos matemos los unos a los otros no es la naturaleza, no es ni mucho menos el pecado original, que para Rousseau no existe, y este es el punto, en definitiva, clave de toda esta construcción, sino la propiedad privada y las fronteras nacionales, ¿no? Él dice así, leo en el discurso sobre la desigualdad, es un tratado también de él, un discurso: el verdadero fundador de la sociedad civil fue el primer hombre que, tras cercar una porción de tierra, tuvo la ocurrencia de decir, esto es mío. O sea, ahí se fundó la sociedad civil, ahí empezó, en fin, la historia de violencia y de guerras que nosotros conocemos y de las cuales somos también testigos y protagonistas, ¿no? El primer hombre que, tras cercar una porción de tierra, dijo, esto es mío. Ese es el problema. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo en Rousseau ya está presente el pensamiento marxista, ¿no? Acerca de que el problema original, ¿no? El pecado original, digamos, del hombre, no está en el corazón del hombre, sino en una institución llamada propiedad privada. Interesante. Me pareció interesante, entre tantas otras cosas que vale la pena recordar de Rousseau y analizar, un tema que es más cercano a nosotros, que es el tema del sentimiento, ¿no? Ya que para Rousseau, digo, el sentimiento es lo que para los ilustrados la razón, ¿no? Rousseau era protestante, había nacido en Ginebra, pero después se convierte al catolicismo y después, al final de su vida, vuelve al protestantismo, vuelve al calvinismo, ¿no? Pero él recibe un catolicismo deformado, ¿no? Es lo que Maritain llama la sensibilidad católica. O sea, la sensibilidad católica podemos señalarla, por ejemplo, en el arte católico de la época, ¿no? Porque el arte está más cerca de la sensibilidad que la teología o la moral, ¿no? O sea, por ejemplo, estos santos con los ojos blancos mirando al cielo en una expresión irreal, extraña, romántica, ¿no? Es una expresión que en la realidad no encontramos, son personajes irreales, extraños, ¿no? Poco asexuados, si quieren, ¿no? También es asexuado en el arte de la época de Rousseau y posterior, también del siglo XIX, y también de nuestra época, por ejemplo, las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es un Jesús que derrama miel, marcadamente afeminado, endulzado, ¿no? Suavizado, irreconocible, ¿no? Esta es un poco la sensibilidad católica que Rousseau recibió luego de su conversión al catolicismo, ¿no? Es un catolicismo que los teólogos llaman quietistas, ¿no? El quietismo es una herejía de aquella época, ¿no? Que tiene su origen en España, pero que fue muy popular en Francia, ¿no? Es como una caricatura de santidad, caricatura de recogimiento y de vida contemplativa. Acerca del quietismo, el padre Rollo Marín dice: el quietismo coincide en realidad con el más repugnante egoísmo. El quietista no quiere meterse en nada. Sobre pretexto de concentración y oración, se encastilla en su aislamiento y ociosidad, sin pensar en nadie fuera de sí mismo, ni preocuparse de otra cosa que de sus propios intereses. Es muy cómodo no meterse en nada ni abandonar un instante la dulce ociosidad, dice Rollo Marín, pero no es lícito llamarse discípulo de Cristo, que precisamente por haberse metido en todo acabó muriendo
en lo alto en una cruz, ¿no? Un poco esta es la piedad que recibe Rousseau, ¿no? Es una piedad de sacristía que no tiene una proyección auténtica en la vida social, ¿no? Es una piedad sentimental, ¿no? Sensiblera, sentimentaloide. Bien, ahora Rousseau pierde la fe. Quizá nunca la tuvo en realidad una fe auténtica, ¿no? Y lo que hace Rousseau, dice Maritain, y a mí me parece muy interesante esta observación, obviamente vale la pena estudiarlo, ¿no? Rousseau seculariza la sensibilidad cristiana de su época y reemplaza la gracia por la naturaleza. Este es el nuevo hombre, creado por Rousseau y en Rousseau. Es un hombre que exalta la naturaleza mediante su sensibilidad, ¿no? Es una secularización de la imagen del santo, pero que ya es una imagen de un santo pervertida, herética, ¿no? No ortodoxa, no tradicional, ¿no? Y por eso Rousseau exalta, digo, la naturaleza, escribe, y la sensualidad. Y leo lo que dice: el hombre sensual es el hombre de la naturaleza, el hombre reflexivo, el de la opinión. Este último es peligroso, el otro no puede serlo nunca, aun cuando caiga en excesos, ¿no? Es decir que, de alguna manera, los movimientos de la naturaleza pueden ser culpables, pero no son malvados. Esta es una distinción que también encontramos en él. El hombre sensual es culpable, pero no es malvado. En cambio, el hombre intelectual es malvado, dice él, ¿no? Fin. Ahora bien, esto me parece sumamente interesante porque Rousseau no conoció al cristianismo ortodoxo. Ortodoxo no en el sentido confesional. No conoció al cristianismo de la patrística, no conoció al cristianismo de Santo Tomás de Aquino, no conoció al cristianismo auténtico, ¿no? Que ya en su época había sido deformado, que no reformado, por Lutero, por Calvino, y también por estas corrientes dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo el quietismo, el pietismo y esta especie de sentimentalismo, ¿no? Que después Rousseau seculariza. Lo que hace Rousseau es naturalizar el cristianismo. ¿Y cómo lo hace? Obviamente negando, en primer lugar, la gracia divina, identificándola con la naturaleza. Hay un solo bien, que es la naturaleza. Bien. En todo caso, Dios, que existe para Rousseau, aunque no tiene pruebas de ello, ¿no? Él cree que debería existir, él desea que existe. Esa es la confesión de fe de Rousseau, ¿no? Le gustaría que Dios existe. En fin, de todas formas, no hay ningún tipo de posibilidad de argumentar en favor de la existencia de Dios, porque Rousseau rechaza el valor de toda argumentación. Argumentar ya está mal. Cualquier idea abstracta es un error, ¿no? De sentido, Rousseau es también, obviamente, agnóstico en el sentido de la teología, ¿no? Entonces, el sentimiento, ¿no? El agnosticismo, pero el rechazo claro del pecado original, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de naturaleza, que es un término fundamental en la teología cristiana, decimos que la naturaleza en estado puro no existe, sino que, en fin, nosotros somos obviamente por naturaleza seres humanos, pero que no todo impulso espontáneo que brote de nuestro corazón es natural, ¿no? Vamos al caso más obvio, que es, por ejemplo, el impulso de comer, ¿no? Obviamente que el hombre está por naturaleza orientado a la comida, ¿no? Al nutrirse. Ahora, no todo, ¿no? El impulso, por ejemplo, de arrojarse encima, no sé, de un kilo de helado o de la comida del vecino, ese impulso espontáneo, ¿no? No artificial, sino que proviene de nuestra naturaleza desordenada, ¿no? Este es el punto. La naturaleza puede ser ordenada y en este sentido los impulsos naturales son válidos
y son señales de algo, el hambre, ¿no? En fin, y de todos los impulsos naturales, y sin embargo no todo impulso espontáneo es natural. Para Rousseau sí. En todo caso es un fin, culpable, dice, culpable pero no es malvado. Hay que confiar en todo caso en esos impulsos naturales, ¿verdad? De modo que no hay en Rousseau una lucha ascética contra el pecado, no tiene sentido eso. Sí, hay una especie de moderación, obviamente, de formas sociales, pero en el fondo es rescatado el pecado, es negado, ¿no? El pecado original. Y después, obviamente, la imagen de Jesús en Rousseau directamente desaparece. Él no habla de Jesús, obviamente rechaza a la Iglesia, porque la Iglesia es un estorbo para la creación de lo que él llama la sociedad fundada en la voluntad general. Esta es la idea de Rousseau que él desarrolla en el contrato social. ¿Cómo es posible sostener una sociedad que no sea artificial? Dice, bueno, la sociedad puede existir solamente fundada en la voluntad general. ¿Y qué es la voluntad general? La voluntad general es la voluntad del pueblo tomado como un sujeto único, no de personas individuales que suman sus votos, sino el pueblo se constituye como una entidad única, ¿no?, que emite, en todo caso, su decisión, su voto, mediante el poder legislativo. Esto de la voluntad general tiene mucho de totalitarismo, aunque Rousseau es un defensor de la libertad. En realidad, como él no concibe una sociedad natural, sino que la sociedad es un artificio, es un contrato social, ¿no? Es decir, es posterior a la naturaleza, como algo inevitable. Entonces, al no concebir una sociedad natural, la sociedad termina siendo algo absolutamente artificial. Y esta voluntad general termina obligando a las personas a ser libres. Por eso en Rousseau hay una expresión muy paradójica, y con esto termino, que dice, cuando los hombres, se les impone a los hombres la voluntad general, a los ciudadanos, se los obliga a ser libres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que se nos obliga a ser libres, ¿no? Esto me recordó una frase que me impactó cuando visité un campo de concentración en la ex Unión Soviética, en las islas de Salavki, en el norte. En la entrada del campo de concentración, que ya había dejado de existir, pero se conservaba en el museo, había un cartel que decía nosotros con mano férrea, ¿no?, Rosca y Rukoyo, con mano férrea, llevaremos a la humanidad a la felicidad. Vamos a obligar a la humanidad a ser feliz, con mano férrea. Aquí Rousseau nos dice que mediante el cumplimiento de la voluntad general expresada por el poder legislativo, el poder ejecutivo puede obligarnos a ser libres. Fíjense ustedes que de la absoluta libertad pasamos a la absoluta tiranía. Bien, un personaje realmente que vale la pena estudiar, porque Rousseau es parte de nuestra cultura. Aquí en la Argentina lo podemos ver en lo que alguien llamó el medio pelo o el hombre mediocre. Lo vemos en este cristianismo naturalizado, en este cristianismo sensibilizado, en este rechazo por la teología, ¿no? Por eso es tan lindo cuando nos encontramos de repente con hombres como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, que nos abren un nuevo horizonte, ¿no?, un nuevo hogar. Así como tenemos un hogar físico, si también necesitamos un hogar espiritual. Y la patrística, la escolástica, la tradición es el lugar del cristiano. Bueno, disculpen el rollo. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban o compartan para la difusión del canal. Que tengan un buen día.